Movimiento ondulatorio. En este caso, pues vamos a hablar la segunda parte que tiene que ver con todo lo de ondas de sonido o ondas longitudinales y después lo que trataremos en esta presentación. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que las ondas sonoras son ondas longitudinales. Recordando un poco, las ondas longitudinales son aquellas en las cuales las partículas del medio tienen un movimiento de vaivén, o sea, el movimiento es oscilatorio, pero en la misma dirección en la que se propaga la onda. O sea, estos movimientos son paralelos, tienen un ángulo de 0 grados entre ellos, y eso se conoce como una onda longitudinal. El sonido es una onda de presión, lo que hace es comprimir y expandir las moléculas de aire y ese movimiento de compresión y expansión se da en la misma dirección en la que la onda de sonido está viajando. Cuando se produce una perturbación periódica en el aire, se originan ondas sonoras longitudinales. Por ejemplo, si se golpea un diapasón, como ese que vemos en la imagen, con un martillo, las ramas vibratorias, emiten ondas longitudinales. El oído, que actúa como receptor de estas ondas periódicas, las interpreta como sonido. En física, el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas elásticas audibles o casi audibles generalmente a través de un fluido u otro medio elástico. Vea que son ondas mecánicas, por eso hablamos de que se ocupa un medio elástico que estén generando movimiento vibratorio de un cuerpo. Bueno, en esta animación pues vemos la comparación de lo que son las ondas longitudinales y las ondas transversales de las que hemos venido hablando. Nos interesan las que tienen un movimiento como el de la parte inferior. Vea que las pelotitas solo tienen un movimiento de oscilación, van y vienen, por eso un vaivén, en la misma dirección en la que se está propagando la onda. Las ondas sonoras cuando viajan, las partículas del medio vibran para producir cambios de densidad y presión a lo largo de la dirección de movimiento de la onda. Estos cambios originan una serie de regiones de alta condensación y baja presión, y las conocidas como rarefacciones o las condensaciones, que ya las vamos a ver en otra lámina más adelante. Entonces vean que es una onda longitudinal, es una onda en la cual lo que estamos haciendo, modificando la presión, si modificamos la presión hay una compresión, si modificamos ese volumen, por lo tanto por eso tendremos cambios de densidad, por eso hablamos de que se producen por cambios de densidad y presión, van asociados estos dos cambios. En el caso pues de estas mismas ondas sonoras, vea que como lo hemos indicado son ondas longitudinales. Las regiones en las cuales se da un aumento de presión, las compresiones, son las que llamaremos nosotros condensaciones. Entonces vea que en la imagen se ve aquí donde va viajando esa compresión, que son las regiones pues, de alta presión, como lo hemos indicado, mientras que las regiones en las cuales más bien lo que hay es una expansión, hay una disminución de presión, una baja presión, esa la llamaremos nosotros rarefacciones. O sea, hay una expansión de esas moleculillas, por lo tanto tengo un aumento de volumen, una modificación de densidad también, y así es pues como vamos teniendo ese transporte de la onda longitudinal del sonido a lo largo del aire, compresión y expansión. Se comprimen las moléculas, se expanden las moléculas del aire, y así es como viaja pues la onda sonora. Bueno, si modelamos un poquito todo esto que hemos hablado de las ondas longitudinales en el caso específico del sonido, podemos hablar de una ecuación de cómo se desplazan esas partículas de aire. Entonces, por eso vemos la primera ecuación. Dice que ese desplazamiento tiene que ser pues el desplazamiento máximo por el coseno de kx menos omega t. K, recuerden que es el número de onda y omega t, o en este caso omega, la frecuencia o velocidad angular. Esta primera ecuación lo que describe entonces es ese corrimiento que sufren las partículas del medio, como lo vimos láminas atrás, donde habían unas pelotitas naranja moviéndose de un lado hacia otro, pues ese movimiento de esas partículas está descrito por esta ecuación. Pero también hemos dicho que
El sonido es una onda de presión, es una compresión y expansión de las moléculas de aire. Comprimimos, aumentamos presión, expandimos, disminuimos presión. Entonces podemos expresar ese movimiento, ese comportamiento, esas partículas del medio conforme son atravesados por la onda como una variación de la presión. Por eso delta P max, que sería la compresión o expansión máxima que se sufre por sen de kx menos omega t. Esa presión máxima va a estar determinada por diferentes variables. Una es la densidad del medio elástico, que es muy importante. Ese medio es el que va a determinar cuánto se puede comprimir o expandir, cuánto puede aumentar o disminuir esa presión. La velocidad con la que se esté propagando la onda, por supuesto, que es muy importante, la velocidad angular y ese movimiento o esa máxima distancia que se puedan desplazar las partículas del medio. Todos esos factores reunidos son los que nos definen ese cambio de presión máximo que pueda sufrir. Bueno, estas son unas par de ecuacioncitas para ilustrar un poco ese comportamiento de esa onda longitudinal. Nada que no podamos entender, que no podamos interpretar y después pues tal vez en algunos de los ejercicios podamos ver la funcionalidad de la aplicación de estas ecuacioncitas para describir el movimiento de las partículas del medio. Bueno, pero vea que no hemos hablado o definido qué es un sonido. Una definición quizás no muy física, pero lo que dice es que para que se dé el sonido tienen que haber tres elementos. Recuerden que el sonido es una sensación que percibimos al recoger ese movimiento de moléculas en nuestro sistema auditivo, nuestro órgano auditivo, en este caso pues el oído. Y se dice que ocupamos entonces para que se dé todo ese proceso de sonido la existencia de tres elementos. Una fuente que genere el sonido, un medio elástico para que permita el avance de este sonido y por supuesto un receptor. Si alguno de estos tres elementos o dos de ellos, falte alguno de ellos, dicen que no tenemos sonido. Debe existir dos factores para que exista el sonido. Estrictamente necesario una fuente que lo genere y un medio que le permita avanzar. Por supuesto, también hablamos de que el tercer factor que es el receptor, ¿no? Si no hay quien reciba el sonido, no hubo sonido porque no hubo quien detectara el sonido. Entonces, por eso es que a veces se dice que ocupamos que también esté ese receptor para poder detectar que esté el sonido o que por lo menos alguien lo esté percibiendo. Las fuentes de sonido, pues cualquier fuente sonora que produzca vibraciones, cualquier columna, como puede ser un parlante, que en un caso de un parlante lo que tenemos es un cartón que por efecto del magnetismo podemos ponerlo a vibrar. Esa vibración que es controlada permite generar el sonido, generar esa onda sonora que va a viajar a través del aire y llegar pues a nuestros oídos. Bueno, aparte de la fuente, que era ahora el primer factor, necesitamos un segundo factor que es un medio elástico. El medio elástico es un medio que se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda. O sea, un medio que puede ser modificado, puede ser, en este caso, por ser una onda de sonido, comprimirse y expandirse, son ondas longitudinales, recuerden. Entonces el movimiento va a ser en la misma dirección, por eso una compresión, expansión, una vibración, un vaivén, sufrirán estas partículas de este medio para que pueda atravesar el sonido a través de ellas. Ocupamos también que esa perturbación se transmita en todas las direcciones y eso lo logramos si nuestro medio es un medio isótropo. Eso quiere decir que la onda va a viajar a través de él en todas las direcciones, como lo vemos a continuación. En la imagen de la derecha vemos lo que puede ser un medio isótropo. Vea que en este caso la onda avanza o viaja en todas las direcciones, más o menos como una esfera lo vemos, mientras que en el primero no es un medio de ese tipo. Vea que la onda va, o lo que tenemos es un frente de onda. En este caso ocupamos que baje, si está la fuente ahí, hacia todas las direcciones, no hacia adelante como el medio del lado izquierdo. Y la otra condición más para que exista el sonido es pues el receptor. ¿Quién va a recibir esa onda sonora? Aquí en nuestro caso será nuestro oído, nuestro sistema auditivo, el que va a poder detectar esa vibración y pues la composición de todos los órganos internos del oído son los que permiten trasladar esas vibraciones hasta nuestro cerebro para ser interpretado como un sonido.
Por sonido audible, para el oído humano se va a entender las sensaciones detectadas por nuestro oído que es producida por las rápidas vibraciones de presión en el aire por encima y por debajo de un valor estático. O sea, las expansiones, las compresiones que avanzan y que van a ser detectadas por el sistema auditivo nuestro, por nuestro oído. Eso es lo que vamos a entender por un sonido audible. Específicamente, nuestro sistema auditivo va a detectar ondas que tengan una frecuencia entre los 20 Hz y los 20.000 kHz. Todas las ondas que estén en ese ámbito van a poder ser detectadas por nuestro sistema auditivo y para eso nosotros entonces le vamos a llamar, perdón, a eso le llamaremos nosotros ondas audibles. Todas aquellas ondas que cumplan estar en ese ámbito. Por supuesto, hablamos de un oído nuevo, un oído joven. Conforme vamos avanzando en la vida, este ámbito va variando, se puede reducir y después donde tenemos un poco de pérdida auditiva, pero es algo que es normal y que es parte del proceso de envejecimiento. Pero básicamente el rango audible para el ser humano está entre los 20 Hz y los 20 kHz, sí, 20 kHz o 20.000 Hz. En esta imagen pues vemos conforme avanza la frecuencia para diferentes instrumentos dónde estarían ellos ubicados o la frecuencia que ellos emiten, en qué parte de todo este espectro audible, desde estos 20 Hz hasta estos 20 kHz van a estar ubicados para poder ser detectados por nuestro sistema auditivo. Un triángulo, un platillo, un violín o incluso pues la misma voz humana con sus diferentes tonalidades, ¿dónde estaría? Bueno, en el caso del sonido y que hemos venido hablando y hemos hablado de un medio elástico, este medio puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. El sonido lo que ocupa es un medio deformable para poder avanzar y estos tres medios, tanto sólido como líquido o gaseoso, cumplen la condición de ser medios deformables. La pregunta es, bueno, ¿en cuál medio creen ustedes que puede avanzar más rápido el sonido? ¿En los sólidos, en los líquidos o en los gases? Los escucho. Bueno, veamos en cuál medio avanza más rápido este sonido. Básicamente, como lo vemos en la parte inferior, vea que en la animación, si lo lograron apreciar, si no devuelven el video un poquito, en el medio sólido avanza mucho más rápido que en el medio líquido y de último en el medio gaseoso, que es el aire en nuestro caso. ¿Por qué viaja más rápido en el sólido? Bueno, recuerden que la característica que diferencia a cada uno de estos estados de la materia es básicamente los enlaces. En el caso de los sólidos hay uniones, hay enlaces más fuertes en que entre moléculas, lo que permite que pueda avanzar más rápidamente esas vibraciones. En el caso de los líquidos, si bien se dan los enlaces, ya no son tan intensos y en el caso del medio gaseoso, que es el aire, cada molécula de aire se comporta en forma independiente, no hay enlaces entre moléculas gaseosas. Por eso, pues, le cuesta más al sonido viajar en medio gaseoso. De ahí, no sé si en su época de muchachos de escuela construyeron un teléfono tomando dos tarritos y poniendo una cuerda en medio y uno hablaba y el otro lo ponía en el oído. Bueno, ¿por qué viajaba el sonido atrás de la cuerda? Bueno, porque es un medio deformable y es un medio sólido. Entonces, en este caso, podía avanzar a través de esa cuerda y llegar el sonido hasta la parte de nuestro sistema auditivo. Dice que en los gases la velocidad aumenta al aumentar la temperatura, ya que el aumento de la velocidad de las moléculas hace que aumente la frecuencia de las interacciones y por lo tanto aumente la velocidad del sonido. Entonces vea que en el caso del medio gaseoso, y no solo el gaseoso, sino en todos, va a estar muy influido por esa variable de temperatura. La temperatura lo que permite es modificar esos enlaces, hay una dilatación de las moléculas y por eso afecta la temperatura directamente la velocidad del sonido en cada uno de los medios y mucho más representativo en el caso de los medios gaseosos. Bueno, en el caso de los gases, vea que la ecuación para determinar
esa velocidad del sonido es la constante adiabática de los gases, es gamma por la constante del gas ideal por la temperatura en Kelvin entre la masa molecular del gas. Pues algo complicadito esta ecuación, no hemos visto termodinámica ni lo vamos a ver en el curso, pero tenemos ese coeficiente adiabático de los gases. Por lo general, para los poliatómicos es 1,4, pero va a variar dependiendo del gas en el que estemos hablando. A nosotros a un gas en especial que es el aire y ya usando las características del aire y todas esas transformaciones para pasar esa temperatura de grados Kelvin a Celsius, tenemos una expresión que es que la velocidad del sonido en el aire va a ser 331,5 más 0,6 por la temperatura en grados Celsius o grados centígrados. Y esta es pues la transformación de la ecuación que vimos hace un rato del gamma RT entre la masa molecular, raíz de, usando las características del aire, tendríamos esta ecuacióncita que vemos en la parte inferior de la lámina. Podemos determinar la velocidad del sonido en otros medios. En el caso de un medio sólido, esa velocidad del sonido va a estar determinada por el módulo de Young entre la densidad del medio sólido al cual estemos haciendo referencia. Entonces de ahí el por qué hablamos tiempo atrás de la parte de elasticidad. Vea que la elasticidad determina esa velocidad del sonido. Y en el caso de los líquidos, la velocidad del sonido en los líquidos pues va a estar determinada por el módulo volumétrico, que es B entre la densidad raíz de. Y entonces ya tenemos cómo calcular la velocidad del sonido en los diferentes medios. Gaseoso, particularmente el aire, medios sólidos y medios líquidos. Bueno, otro de los parámetros asociados al sonido es lo que conocemos como tono, y dice que el tono o altura es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo o alto y otro grave o bajo. Para un sonido puro, el tono viene a estar determinado básicamente por la frecuencia o está asociado a la frecuencia también y la presión de la envolvente, la presión de esas moleculitas que están siendo expuestas a el avance de esa onda sonora. Dice que el tono del sonido depende de la frecuencia y pues por eso entonces vamos a escuchar diferentes tonos en esta presentación, a ver si se escuchan. Esos son más o menos 27 Hz, 100 Hz, 200 Hz. Vea que ya suena un poquito más intenso porque lo podemos detectar más fácilmente. Los 400 Hz, 1000 Hz, 3000 Hz. Entonces vea que son diferentes tonos, diferentes frecuencias. Podemos hacer básicamente una correlación directa entre tono y frecuencia. Sonidos agudos, frecuencias altas. Sonidos graves, frecuencias más altas en los graves y en los agudos más bajas. La longitud de onda, vea que son inversas, la relación entre longitud de onda y frecuencia. Entonces vea que tonos graves son frecuencias bajas entre 125 y 250 kHz, tonos medios de 500 a 1000 y tonos agudos, frecuencias altas de 2000 a 4000 Hz. Entonces ahí lo vemos en la imagencita, lo que es un sonido agudo, una frecuencia alta, una longitud de onda corta, mientras que una longitud de onda grande, una frecuencia baja, es un sonido grave. Bueno, otra cualidad que a veces se menciona en el sonido es el timbre, y dice que el timbre es esa cualidad del sonido que permite distinguir la misma nota producida por dos instrumentos musicales diferentes. A través del timbre somos capaces de diferenciar dos sonidos de igual frecuencia fundamental o tono e intensidad. Entonces, esa característica que nos dice sonó una guitarra o sonó un violín, siendo la misma nota musical, pero que nos da esas características diferentes, es lo que conocemos como timbre.
Entonces ahí vemos un resumen de esas imágenes de lo que puede ser el tono y lo que puede ser o lo que entenderemos por timbre. Bueno, avanzando un poquito más con el sonido, las ondas de sonido, vean que si están comprimiendo o expandiendo el aire es porque están transportando energía y esa energía la vamos a poder cuantificar a través de la intensidad, que corresponde a la razón de la potencia entre áreas. Recuerden que potencia es la velocidad de suministro o consumo de energía. Entonces la potencia es realmente energía por unidad de tiempo, sus unidades son los watts, y en el caso de la sección transversal, el área, es el otro punto en el cual nos interesa, que es la región que está recibiendo esa energía. De ahí pues que la intensidad sea potencia entre área. Eco y reverberación. Dice que el eco se produce cuando el sonido se refleja en una superficie que se encuentra como mínimo a 17 metros de distancia de la fuente emisora. Y otros parametritos en todo esto es la reverberación y veámoslo o escuchémoslo más bien acá en estos sonidos a ver si funcionan. Esto es un sonido con eco, perdón, sin eco. Ahora ese mismo sonido pero con eco lo escuchamos así. Es esa repetición de la onda sonora que tenemos, es por un rebote que se está dando, por eso pues se llama eco, ese rebote que se produce de la onda sonora. Ahora, sonido sin reverberación, que es pues muy parecido al sonido sin eco, ahora con reverberación. Ven a la diferencia entre todas esas condiciones que hemos mencionado. Intensidad del sonido. Bueno, la intensidad depende de la amplitud de la onda, es decir, del aumento de la presión en cada onda. Cuanto mayor sea la amplitud de la onda, mayor es la intensidad del sonido que se percibe subjetivamente. Sonidos intensos, sonidos débiles. Entonces vea que esta intensidad está asociada a los cambios de presión que tenemos. Bueno, nuestro oído humano puede detectar, así como lo hablamos de frecuencias, también intensidades. Y las intensidades que puede detectar nuestro oído van desde 1 por 10 a la 2 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado hasta 1 watt sobre metro cuadrado. Entonces vean que es una escala bastante extraña o no muy fácil de comprender porque por lo general estamos acostumbrados a cuantificar las cosas en escalas de 10, de 1 a 10 o de 1 a 100. Esta no es una escala lineal, esta es una escala de hecho logarítmica. Entonces vean que en lugar de hablar de intensidad, vamos a poder hablar de nivel de intensidad. Por medio del nivel de intensidad vamos a poder entonces transformar esas intensidades que estaban desde 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado a 1 watt sobre metro cuadrado a una escala más fácilmente interpretable, como lo vemos aquí en el lado derecho de la imagen. Vea que ahora sí tenemos una escala que nos es más fácil entender, una escala de 0 a, en este caso 140. A partir de 140, de eso que llamamos decibeles, es donde empezamos a tener molestias en nuestro oído. Pero ¿cómo calculamos nosotros ese nivel de intensidad? Bueno, veamos. Bueno, ese nivel de intensidad va a estar determinado por la intensidad de referencia y la intensidad a la cual estemos considerando. Vea que lo que hacemos es referir todo a un nivel bajo, que es mu sub 0, que es exactamente ese 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, la intensidad más baja que puede detectar nuestro oído, un oído nuevo, joven, un oído sano. A eso le llamaremos umbral de audición. Entonces comparamos todas con eso, pero como es una escala logarítmica, le sacamos un logaritmo, lo amplificamos multiplicándolo por 10 y nos da beta. Beta es lo que conocemos como nivel de intensidad. Entonces vean que en la imagen ahora del lado izquierdo vemos los diferentes niveles de intensidad. Dice que una biblioteca, 20 decibeles es lo que se produce, una conversación, 40 decibeles,
Ya un tren produce 80 decibeles, una carretera de alto tránsito vehicular 90 decibeles, un concierto son 110 decibeles y pues ya cuando vamos al aeropuerto a ver a despegar aviones, vea que en este caso ya es umbral de dolor 140 decibeles, ya son muchos decibeles. Y así es pues como calculamos este nivel de intensidad y cómo lo podemos, perdón, nos permite poder interpretar esa intensidad que hablábamos en una escala más fácilmente comprensible para nosotros. Una escala que va de 0 a 140 y las unidades pues son los decibeles. Bueno, en esta lámina vemos eh, un comparativo de frecuencia con nivel sonoro o decibeles, dependiendo del instrumento musical. Ahí está la región en la cual pues va a estar él ubicado y el tipo de frecuencias que puede emitirse. Seguimos, pues simplemente otra lámina más para hablar de eso que hemos mencionado de nivel de intensidad. Algo muy importante es que no podemos sumar los niveles de intensidad. Por ejemplo, si una persona produce 20 decibeles y otra 30 decibeles, entre ambos no están produciendo 50 decibeles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para saber cuál es la intensidad cuando esas dos personas están hablando? Generar la intensidad que está atrás de esos 20 decibeles o atrás de esos 30 decibeles, sumar esas intensidades y ahora a partir de ahí calcular el nuevo nivel de intensidad. El umbral de audición le hemos llamado 0 decibeles, que es cuando comparamos ese 1 por 10 a la menos 12 con el mismo. Por eso le ponemos 0 decibeles. Y el umbral de dolor, el límite superior, los 120 a 140 decibeles. Ya ahí es un poco doloroso esa sensación que percibe nuestro oído. Bueno, en esta lámina, al igual que la anterior, lo que vamos a ver, lo estamos viendo es cómo, dependiendo de las ondas, cómo las estamos clasificando con su frecuencia y sus decibeles, dónde están las infrasónicas o infrasonidos y los ultrasonidos. Todas esas frecuencias altas y pues dónde está nuestro campo auditivo. Básicamente eso es lo que vemos en esta imagen. Bueno, el sonómetro. El sonómetro es el aparato que usamos para detectar estos niveles de intensidad y que nos permite poder corroborar cuántos decibeles está emitiendo una onda sonora, más o menos como vemos en esta siguiente lámina. Eso es una motocicleta casi cerca de 100 decibeles. Dificultad para conciliar el sueño, 30 decibeles, más o menos es una habitación tranquila. Vea que en este caso ya es un concierto, ya empieza a darnos problemas el oído, ya tenemos una sensación de dolor, son 110 decibeles. Una maquinaria, una maquinaria trabajando en una construcción, 95 decibeles. Los auriculares o audífonos que por lo general andamos puestos en nuestros oídos, vean el problema de andarlos con un nivel de intensidad alto, un volumen alto, nos puede causar daño a nivel de nuestro sistema auditivo. Una carretera son 70 decibeles, es una sensación molesta. Un parlante son cerca de 65 decibeles y un avión, pues sí ya son 140 decibeles, que ya eso es dañino para nuestro sistema auditivo. Bueno, el oído, si queremos hablar un poquito del oído, básicamente lo dividimos en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está identificado claramente por la oreja. Luego el oído medio, que es pues donde tenemos el tímpano, que es un huesecillo que permite recoger esas vibraciones que vienen y trasladarlas al oído interno para poder ser interpretadas por nuestro cerebro como ondas de sonido.
Dice que el oído interno, en esta zona se realiza la compleja conversión de las vibraciones en impulsos nerviosos. Desde aquí se transmiten las señales nerviosas hasta el cerebro para que pues sean detectadas como ondas sonoras. La voz, bueno, también está asociado con todo esto de generación de sonido. Vea que hablamos en el caso del oído como el receptor, pero también tenemos una fuente y nuestra propia voz sirve de fuente. Sirve para emitir ondas sonoras. Tiene cuerdas que empiezan a vibrar y ese es pues lo que sacamos como un sonido. Un esquema de todas las partes del organismo que intervienen en el proceso de generación de voz, de sonido. Tenemos la nariz, la boca, la faringe, la laringe, los pulmones, el mismo diafragma, todo esto está involucrado en poder generar sonido, poder generar el habla. Bueno, y ya para ir cerrando nuestro tema, hablamos de lo que conocemos como el efecto Doppler. Y el efecto Doppler, bueno, en honor a Christian Doppler, es básicamente ese corrimiento que percibe nuestro oído cuando tenemos una fuente en movimiento del sonido que esa fuente está emitiendo va a ser diferente cuando lo escuchamos si se acerca a nosotros la fuente o si la fuente se aleja de nosotros, como se ve en esa imagen. Vea que hay una modificación de la frecuencia porque hay una compresión de esas ondas sonoras y por lo tanto pues un sonido diferente. Si en este caso la fuente está estática, vea que, como hablamos hace un rato, hablamos de un medio isótropo, vea que el sonido se emite igual para todas las direcciones, vea que los anillos van concéntricos en todas las direcciones. Pero ¿qué pasa si la fuente sonora, en este caso el trencito, está avanzando hacia adelante? Vea que hacia adelante va comprimiendo las ondas y entonces vamos a percibir sonidos diferentes cuando se acerca a nosotros o cuando se está alejando esta fuente sonora. Bueno, más de lo que hemos hablado acá, cómo percibimos esos sonidos cuando nuestra fuente sonora se acerca o se aleja de nosotros y todas estas modificaciones de frecuencia que se dan las podemos determinar a partir de eso que hemos llamado efecto Doppler. Tenemos expresiones matemáticas que nos van a permitir cuantificar ese corrimiento que se da en esa frecuencia y es pues la expresión que dentro de un rato tendremos para nuestro análisis. Bueno, en este video nos va a quedar un poquito más claro qué es el efecto Doppler. Bueno, ya nos quedó un poquito más claro qué es el efecto Doppler, ese corrimiento que se da y bueno, qué expresión tenemos para entonces poder determinar esa nueva frecuencia que percibimos. Bueno, esa es la única expresión que vamos a utilizar. En los textos puede ser que encuentren variaciones de estas, pero básicamente vea que está determinada esa frecuencia por la velocidad o la rapidez del sonido en el aire tranquilo, por la velocidad del observador y la velocidad de la fuente y por supuesto el propio sonido que se está generando. En este caso, si la fuente se acerca al observador, pero el observador se acerca a la fuente, los signos quedan de esa manera. Vean que entonces la frecuencia será la velocidad del sonido en un medio tranquilo
esa V mayúscula que tenemos ahí, más la velocidad con la que el observador se acerca hacia la fuente, con la velocidad que tiene ese observador que se dirige hacia la fuente, dividido pues la velocidad del sonido, la rapidez del sonido en un medio tranquilo, menos la velocidad con la que la fuente se acerca al observador. Vea que está restado acá. ¿Qué pasa si los dos se alejan? Pues simplemente invertimos los signos de esta expresión, porque esta expresión está dada entonces, en resumen, para cuando tanto fuente como observador se acercan, o es sub cero la velocidad del observador, o s la velocidad o la rapidez de la fuente. Y creo que pues con esto concluimos el efecto Doppler. También les voy a dejar algunos videos para que nos quede un poco más claro esto, pero bueno, esto es la parte de sonido que nos interesa.